Hasta el momento habíamos visto que los GameObjects aparecían por defecto con un componente collider que definía la forma del objeto para los propósitos de colisiones físicas. Si quitamos el renderer, podemos ver el collider. Por defecto, este collider invisible tiene la misma forma que el mesh del objeto, aunque podemos modificarlo si queremos provocar un efecto distinto en nuestro juego. Podemos hacer clic en editar collider y podemos tirar de estos puntos para editarlo a nuestro gusto. Podemos utilizar también estos valores para desplazarlo. Y si le añadimos un rigid body con el uso de gravedad, vemos que el cubo no parece apoyarse en el suelo porque lo que está sucediendo es que el collider es lo que está determinando esta colisión con el suelo. Si movemos el collider, vemos que nuestro cubo, lo que colisiona de nuestro cubo con el suelo es el collider y no la malla, que es lo que nosotros estamos viendo, este mesh renderer. Podemos darle a reset y nos lo deja como estaba, es decir, coincidiendo con la malla. Los métodos onCollision nos permiten ejecutar código cuando se detecten colisiones. Unity automáticamente, de manera periódica, busca métodos concretos. El start, por ejemplo, lo busca al principio, cuando el objeto es activado, y si lo encuentra, lo ejecuta. Si encuentra el update, lo ejecuta a cada frame. Y Unity busca estos métodos de onCollision cuando se produce una colisión. Y al igual que con el start y el update, si encuentra alguno de estos métodos, lo ejecuta. Para probar todo esto, tenemos nuestro suelo y tenemos nuestro player con un rigid body. Vamos a crear un script llamado colisiones. Y la sintaxis del método onCollisionEnter es la siguiente. La variable de entrada de tipo collision que le pasamos como parámetro existirá dentro del método y almacenará los datos asociados al evento de colisión. A esa variable se le da valor en la llamada al método y es el motor de Unity quien busca y ejecuta estos métodos cuando detecta colisiones. Llamar a esta variable order es una buena práctica porque esta variable va a almacenar la referencia del otro objeto involucrado en la colisión, es decir, del que no lleva este script. Vamos a hacer varios debug.log mostrando lo primero el nombre del GameObject que lleva este script. El nombre del otro objeto involucrado en la colisión. Y vamos a mostrar también cuando se está entrando en la colisión. Hay varios métodos de onCollision. Este sería el primero, onCollisionEnter, al que se llama cuando se inicia la colisión. Añadimos este script a nuestro player, ejecutamos y vemos lo primero entrando en la colisión y el objeto que llevaba el script, esto es el player, entra en colisión con nuestro suelo, el floor. De esta manera nos queda claro que la variable order contiene la referencia del GameObject con el que hemos colisionado. Y al igual que hemos visto en vídeos anteriores, teniendo esa referencia podemos acceder al objeto y a sus atributos y métodos. Por tanto, mostrar su nombre no es lo único que podemos hacer con esa referencia. Podríamos, por ejemplo, destruir el GameObject simplemente añadiendo una línea de código.
o podemos destruirlo únicamente si tiene un nombre determinado. Por ejemplo, podría servirnos para destruir con nuestras balas un enemigo, pero no una pared. Para ello simplemente tendríamos que añadir una estructura condicional en la que comprobásemos el nombre del objeto con el que estamos colisionando y solamente en caso de tener cierto nombre lo destruyéramos. En este caso hemos puesto su nombre. Como coincide, lo va a destruir, pero si cambiamos este nombre, el método comprobará el nombre del otro GameObject y al no coincidir con el que le hemos dado, no lo destruirá. Si, por ejemplo, creamos un script con información sobre el suelo, se lo añadimos al suelo, vamos a añadirle simplemente vamos a añadirle estas variables. Volvemos a nuestro script de colisiones y una vez teniendo esa referencia podríamos hacer, y si escribimos ahora punto, vemos que dentro del componente InfoFloor tenemos el alto, el ancho y el largo, que son esas variables públicas que hemos declarado y a las que podemos acceder teniendo esta referencia. Si no nos aparecen aquí, lo más probable es que no las hayamos declarado como públicas. Y como vemos ahora nos muestra por consola las tres variables de nuestro suelo a las que hemos accedido a través de esa referencia que hemos obtenido en la colisión. Acceder a estas variables y métodos de un GameObject desde otro al producirse la colisión nos será muy útil, por ejemplo, para restar vidas a un enemigo al impactar las balas contra él. Y es importante saber que los métodos OnCollision necesitan que en la colisión haya al menos un rigid body involucrado. Da igual cuál de los dos objetos tenga el rigid body, pero es necesario que al menos uno de ellos, uno de esos dos objetos que entren en colisión, tenga un rigid body. En una colisión hay diferentes fases y para ello disponemos también de diferentes métodos que nos permiten realizar distintas instrucciones en cada una de esas fases. El método OnCollisionEnter, que se ejecuta al iniciarse la colisión, el método OnCollisionStay, que se ejecuta mientras la colisión se está produciendo, y el método OnCollisionExit, que se ejecuta al terminar la colisión. Vamos a inclinar el suelo para que en algún momento esta colisión termine. Y vemos cómo aparece entrando en la colisión, produciéndose la colisión y en el momento en el que dejan de colisionar, saliendo de la colisión. Normalmente utilizaremos el método OnCollisionEnter porque nos interesará detectar el momento en el que un objeto entra en colisión con otro, pero es importante conocer estas variaciones porque pueden sernos útiles en algunos casos.